El imaginario continuaría con Terminator y el T-800, el cyborg definitivo, vistiendo cuero y montando una Harley. En T1 es punk y en T2 motoqueiro, consolidando la estética cyberpunk. En Matrix, casi 20 años después, la figura se recuperaría en Trinity, con su traje de vinilo negro, desplazándose en una Ducati con precisión digital por una ciudad infestada de código informático. En Robocop, de 1987, la figura del cyborg se vuelve tragedia. A diferencia del T-800, Alex Murphy es un humano transformado por la fuerza. Su cuerpo ha sido colonizado por la tecnología, pero su memoria sigue filtrándose. ¿Dónde termina el hombre y comienza la máquina? Mismo dilema veríamos en Ghost in the Shell de 1995. Katsuhiro Otomo estrenaría Akira en 1988, obra cumbre del género, donde motociclistas de neón atraviesan una metrópolis al borde del colapso. La tensión entre juventud, mutación y tecnología condensa el lema Low Life, High Tech. Finalmente, en 1989, Shinya Tsukamoto estrena Tetsuo, The Iron Man, donde por un lado lleva al límite el estilo de Sogoishi y por el otro concluye la tesis iniciada por The Wild One, donde finalmente el hombre se convierte en una amalgama de carne y metal. La figura del motociclista rebelde que pasó su vida escapando, aquí encuentra su destino, la fusión irreversible con la máquina. No hay explicación ni redención, la máquina ya no se usa, se es. El cyberpunk entonces se convierte en body horror. Ya no se trata sobre entornos futuristas o sistemas opresivos, sino sobre cuerpos mutantes deformados por un deseo que ya no distingue entre lo humano y lo mecánico. Lo que antes era estilo se convierte en biología. En este recorrido aparece una figura que se repite, que muta y reaparece bajo el mismo nombre, Tetsuo. En Crazy Thunder Road, Tetsuo es un joven atrapado entre bandas y violencias, símbolo de desarraigo a un humano pero ya desgarrado. En Akira, el deseo de poder de Tetsuo Shima lo transforma en un ser amorfo, con una mente dañada, desbordado por la tecnología y su entorno. Y en Tetsuo de Iron Man, el proceso se completa. Ya no hay resistencia, solo transformación. No hay voluntad, solo devenir. Tetsuo no es un personaje, es un síntoma. Es la manifestación de una ansiedad colectiva que carga con los excesos de la modernidad. No es un héroe ni villano, es una advertencia. El cyberpunk no empezó con microchips, comenzó con el deseo de ir más rápido, de ser más que humano. Comenzó con la identificación con la máquina, con la necesidad de que la tecnología no nos rodee, sino que nos consuma.